Lucio Aneo Séneca, A. Córdoba, 4a. Sen. Roma, 65 Don C., llamado Séneca el Joven para distinguirlo de su padre, fue un filósofo, político, orador y escritor romano conocido por sus obras de carácter moral. Hijo del orador Marco Aneo Séneca, fue cueste, pretor, senador y cónsul sufecto durante los gobiernos de Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, además de tutor y consejero del emperador Nerón. 2. 3. Su papel de tutor durante la infancia de Nerón es representado en la famosa obra de teatro Britannicus de Racine. Séneca destacó como intelectual y como político. Consumado orador, fue una figura predominante de la política romana durante los reinados de Claudio y Nerón, siendo uno de los senadores más admirados, influyentes y respetados. Entre los años 54 y 62, durante los primeros años del reinado de su joven pupilo Nerón, Séneca gobernó de facto el Imperio Romano junto con Sexto Afranio Burro. 4. Esto le granjeó numerosos enemigos y se vio obligado a retirarse de la primera línea política en el año 62. Acusado, tal vez falsamente, 5. de participar en la conjura de Pisón contra Nerón, su antiguo alumno lo obligó a suicidarse en el año 65. Como escritor, Séneca pasó a la historia como uno de los máximos representantes del estoicismo. 2. Su obra constituye la principal fuente escrita de filosofía estoica que se ha conservado hasta la actualidad. Abarca tanto obras de teatro como diálogos filosóficos, tratados de filosofía natural, consolaciones y cartas. Usando un estilo marcadamente retórico, accesible y alejado de tecnicismos. 6. Delineó las principales características del estoicismo tardío, del que junto con Epícteto y Marco Aurelio está considerado su máximo exponente. 7. La influencia de Séneca en generaciones posteriores fue inmensa. Fue citado por escritores y filósofos cristianos como Lactancio, San Agustín y San Jerónimo. 8. Durante el Renacimiento fue admirado y venerado como un oráculo de edificación moral, incluso cristiana, un maestro de estilo literario y un modelo para las artes dramáticas. 9. Como una importante figura filosófica del periodo imperial romano. 18. La contribución duradera de Séneca a la filosofía ha sido a la escuela del estoicismo. Su escritura es muy accesible. 19. 20, y fue objeto de atención desde el Renacimiento en adelante por escritores como Michel de Montaigne. 21. Ha sido descrito como una figura imponente y controvertida de la antigüedad. 22. Y el estoico más interesante del mundo. 23. El estoicismo era una filosofía popular en este periodo, y muchos romanos de clase alta encontraron en él un marco ético rector para la participación política. 24. Séneca muestra cierto interés en metafísica platónica, pero nunca, con un compromiso claro. El alma, spirites, del hombre es lo que el hombre tiene de racional y divino. 25. Ese día, que teméis por ser el fin de todas las cosas, es el cumpleaños de vuestra eternidad. 26. Alguna vez fue popular considerar a Séneca como muy ecléctico en su estoicismo. 27. Pero la erudición moderna lo ve como un estoico bastante ortodoxo, aunque de mente libre. 28. Asimismo, citó con frecuencia a Epicuro, especialmente en sus cartas. 29. Su interés por Epicuro se limita principalmente a utilizarlo como fuente de máximas éticas. Aún así, Séneca sigue la ética de la virtud estoica frente al hedonismo epicúreo sosteniendo la superioridad de la virtud al placer. Sin embargo, si fueran enteramente inseparables, la virtud y el placer, no veríamos algunas cosas como agradables, pero no honorables, y otras muy honorables, pero difíciles y solo alcanzables mediante el sufrimiento. A virtud es una cualidad elevada, sublime, real, invencible, incansable, el placer es bajo, servil, débil, perecedero, sus guaridas y hogares son el burdel y la taberna. El bien supremo es inmortal, no conoce fin, y no admite ni la saciedad ni el arrepentimiento, pero el placer muere al final. 30. Séneca escribió una serie de libros sobre estoicismo, principalmente sobre ética, con una obra, Naturales Cuestiones, sobre el mundo físico. 24. Séneca se basó en los escritos de muchos de los primeros estoicos, a menudo menciona a Zenón, Cleantes y Crisipo. 31. Y cita con frecuencia a Posidonio, con quien Séneca compartía el interés por los fenómenos naturales. 32. Séneca no se preocupó de las doctrinas lógicas del estoicismo y solo se preocupa de la física desde el punto de vista moral y religioso.
la cual ayuda a perder el miedo de los fenómenos naturales y la muerte, y permite admirar la grandeza del mundo y la divinidad. Sus ensayos morales se basan en doctrinas estoicas. Séneca tomó con indulgencia las imperfecciones de la humanidad, de ahí que se le atribuya la máxima, arare humanem est, transformando su máxima moral básica en el amor entre hombres, incluso a esclavos. 25:33 ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué preceptos ofrecemos? Deberíamos pedirles que se abstuvieran del derramamiento de sangre. Qué poca cosa es no dañar a alguien a quien debes ayudar. Es en verdad digno de gran alabanza, cuando el hombre trata al hombre con banda. Aconsejaremos extender la mano al marinero náufrago, o señalar el camino al vagabundo, o compartir una miga con el hambriento. Sí, puedo decirle primero todo lo que debe concederse o negarse, mientras tanto, puedo establecer para la humanidad una regla, en resumen, para nuestros deberes en las relaciones humanas, todo lo que contemplas, lo que comprende tanto a Dios como al hombre, es uno, somos las partes de un gran cuerpo. La naturaleza nos produjo relacionados unos con otros, ya que nos creó de la misma fuente y para el mismo fin. Ella engendró en nosotros afecto mutuo y nos hizo propensos a la amistad. Ella estableció la equidad y la justicia, según su sentencia, es más desdichado cometer que sufrir daño. A través de sus órdenes, que nuestras manos estén listas para todo lo que necesita ser ayudado. 34. Sus obras discuten tanto la teoría ética como los consejos prácticos, y Séneca enfatiza que ambas partes son distintas pero interdependientes. Sus cartas a Lucilio muestran la búsqueda de la perfección ética de Séneca. 35. Y representan una especie de testamento filosófico para la posteridad. 22. Séneca considera la filosofía como un bálsamo para las heridas de la vida. 36. Para él, la filosofía, dice, enseña a obrar, no a hablar. 37. Siendo el sabio, el educador del género humano. 38. Las pasiones destructivas, especialmente la ira y el dolor, deben ser desarraigadas. 39. O moderada según la razón. Discute los méritos relativos de la vida contemplativa y la vida activa. 40. Y considera importante afrontar la propia mortalidad y saber afrontar la muerte. 36. La muerte voluntaria es aceptable cuando el cuerpo no está en condiciones de cumplir el fin natural de la vida, la felicidad. El suicidio, pues, es válido como opción moral, al permitirnos salir de la vida dignamente cuando el individuo lo estime oportuno según su libertad y en pleno uso de sus facultades racionales, dado que la vida no se mide según su duración, en palabras de Séneca, es necio quien vive para sufrir. 41. Uno debe estar dispuesto a practicar la pobreza y usar la riqueza adecuadamente. 42. Y escribe sobre los favores, la clemencia, la importancia de la amistad y la necesidad de beneficiar a los demás. 36, 42, 43, el universo se rige para lo mejor por una providencia racional. 42, y esto debe conciliarse con la aceptación de la adversidad. 39, las obras que nos quedan de Séneca se pueden dividir en 4 apartados: los diálogos morales, las cartas, las tragedias y los epigramas. La filosofía de Séneca se expresa en estas obras. No escribió una obra sistemática de filosofía, su pensamiento filosófico, sus ideas estoicas, se manifiestan a lo largo de toda su obra. Los diálogos son 11 obras morales conservadas en un manuscrito de la Biblioteca Ambrosiana. Si se exceptúa el conocido con el nombre sobre la ira, son relativamente cortos. El largo diálogo sobre la ira está dedicado a su hermano novato, que le había pedido que le escribiera sobre el modo de mitigar la ira. En el exilio escribió el Tratado sobre la Providencia, dedicado a Lucilio hijo. De su exilio es también el diálogo más exquisito y el más lleno de detalles personales, que escribió a su madre, de la Consolación a Elvia. Junto al Tratado sobre la Providencia hay que colocar el de la Constancia del Sabio, escrito probablemente después del año 47. Vuelto a las tareas de gobierno, redacta el diálogo sobre la brevedad de la vida, escrito con toda probabilidad en el año 55. A su hermano Galión, que recibe su nombre por su padre adoptivo, Julio Galión, le dedicó el diálogo La vida bienaventurada, una curiosa defensa de su forma de vida de filósofo estoico. Durante el periodo de retiro de la vida política escribió Cuestiones naturales, libro dedicado a Lucilio que trata de fenómenos naturales, en el que la ética se mezcla con la física. Escrita en prouse y en verso, pero aislada de sus demás obras, como caso único está la Apocoloquintosis, una sátira feroz de la deificación de Claudio, con crítica política y malicia personal.
como responsable que fue de su destierro. De toda la obra poética de Séneca, sus 10 tragedias son el fruto de una actividad creativa, independiente, que ejerció a lo largo de su vida, pero especialmente en el periodo intermedio de la educación de Nerón, quien era un gran aficionado al teatro y a la declamación. Sabemos que en efecto las compuso porque Tácito, Annals, 1452, cuenta que se reprochaba a Séneca el haberlas escrito siguiendo el gusto que por ellas demostraba Nerón. 10 tragedias han llegado hasta nosotros, de las cuales 8 parecen en efecto de su autoría: Fidre, Troades, Tiestes, Foenisai, Medea, Édepes, Agamemnon y la locura de Hércules. Una, no obstante, es dudosa en la atribución: Hércules Oeteus diagonal Hércules en Eleta, y otra, ciertamente, es apócrifa: Octavie. Su familia era oriunda de Córdoba, actual Córdoba, en la provincia de Bética en Hispania. La tradición ha situado su nacimiento en Córdoba en torno al año 11. Se barajan 3 posibles fechas para su nacimiento: los años 1, 4 y 5 11. 10. El también hispano Marcial lo declara en un epigrama: el padre de Séneca, Marco Anneo Séneca, era un procurador imperial que se convirtió en un reconocido experto en retórica y se casó con una joven noble nacida en Urgabo, actual municipio de Arjona, Jaén, Elvia. Además de Lucio, Marco tuvo otros 2 hijos que a su manera también alcanzaron cierta relevancia. El primero, Novato, más conocido como Galión, fue el gobernador de Acaya que declinó ejercer su jurisdicción sobre San Pablo, y lo envió a Roma. El segundo, Mala, aunque menos ambicioso, fue un hábil financiero famoso por ser el padre del poeta Lucano, 11, quien, por ello, era sobrino de Lucio Séneca. De la vida de Lucio Séneca previa al año 41 11 no se sabe gran cosa, y lo que se sabe es gracias a lo que el propio Séneca escribió. Sea como fuere, es claro que provenía de una familia distinguida, perteneciente a la más alta sociedad hispana en una época en que la provincia de Hispania estaba en pleno auge dentro del Imperio Romano. Parece ser que pasó los primeros años de su vida en Roma, bajo la protección de la hermanastra de su madre, su tía Marcia. Se afirma que en ese tiempo vivió con humildad en una habitación en el piso de arriba de un baño público, algo probablemente falso, ya que Marcia era una persona acaudalada. Durante este tiempo, parece que le fue enseñada la retórica y fue introducido en el estoicismo por el filósofo Atalo. Marcia estaba casada con un Équite, caballero, romano, quien en el año 16 fue nombrado gobernador de Egipto por el emperador Tiberio. Séneca acompañó al matrimonio a Alejandría, en Egipto, donde adquirió nociones de administración y finanzas, al tiempo que estudiaba la geografía y etnografía de Egipto y de la India, y desarrollaba su interés por las ciencias naturales, en las que, a decir de Plinio el Viejo, destacaría por sus conocimientos de geología, oceanografía y meteorología. Por influjo de los cultos místicos orientales que había en Egipto, al principio demostró una cierta inclinación hacia el misticismo pitagórico enseñado por Sotión, un filósofo ecléctico pitagórico, y por los cultos de Isis y Serapes, que por aquel entonces ganaban gran número de adeptos entre los romanos. Ello le llevaría a adherirse al vegetarianismo, popularizado entonces por tales doctrinas. 12. No obstante, posteriormente se inclinó hacia el estoicismo, filosofía que adoptaría hasta el fin de sus días. Su formación, pues, fue muy variada, rica y abierta. Además de formarse en Egipto, parece ser que ya en Roma había estudiado gramática, retórica y filosofía. Es posible, además, que viajara en algún momento a Grecia, para continuar formándose en Atenas, algo muy común entre los patricios de su tiempo. Sea como fuere, dejó escrito haber estudiado con Sotión, con el estoico Talo y con Papidio Fabiano. Más adelante, fue amigo íntimo del cínico Demetrio. Primera carrera política: un tutor ilustre para su hijo. Creía que la fama de Séneca haría más popular a la familia imperial. Un Séneca agradecido y obligado a ella serviría además como un importante aliado y un sabio consejero en los planes de alcanzar el poder que albergaba para su hijo Nerón. En el año 54, el emperador Claudio murió, según la mayoría de las fuentes históricas, envenenado por la propia Agripine, y su hijastro Nerón subió al poder. Aunque no hay evidencia alguna de que Séneca estuviera involucrado en el asesinato de Claudio, sí que se mofó del viejo emperador en su obra satírica intitulada Apocolo Quintosis Divi Claudii, la basificación del divino Claudio, en la que éste, tras ser deificado, termina, tras una serie de vicisitudes, como un mero burócrata en el Hadis. Con la subida al poder del joven Nerón,
que por aquel entonces contaba con 17 años, Séneca fue nombrado consejero político y ministro junto a un austero oficial militar llamado Sexto Afranio Burro. 15. También fue honrado por su pupilo con el cargo de cancel subfectus entre mayo y octubre de 55. 16. 17. Gobierno del Imperio Romano durante los 8 años siguientes. Séneca y Burro, a quienes todos los historiadores romanos consideraron las personas de mayor valía e ilustración del entorno de Nerón, gobernaron de facto el Imperio Romano. Dicho periodo destacaría, a decir del propio emperador Trajano, por ser uno de los periodos de mejor y más justo gobierno de toda la época imperial. Su política, basada en compromiso y diplomacia más que en innovaciones e idealismo, fue modesta pero eficiente. Se trató en todo momento de refrenar los excesos del joven Nerón, al tiempo que evitaban depositar gran poder real en manos de Agripine. Así, mientras Nerón se dedicaba, siguiendo las instrucciones de Séneca, a un ocio moralmente aceptable, Séneca y Burro se hicieron con el poder, en el que promovieron una serie de reformas legales y financieras, como la reducción de los impuestos indirectos, persiguieron la concusión, es decir, la corrupción de los gobernadores provinciales, llevaron a cabo una exitosa guerra en Armenia a las órdenes de Corbulón, que instituyó el protectorado romano en aquel país y se mostró, a la larga, fundamental para la salvaguarda de la frontera oriental del imperio. Se enviaron, a instancias de Séneca, expediciones para dar con las fuentes del río Nilo. Vale notar que ni Burro ni Séneca ocuparon, durante este periodo, cargo institucional alguno, más allá del de senadores, por lo que ejercieron el poder desde detrás del solio imperial, como meros validos y consejeros del joven César, que al parecer tenía en alta estima a su tutor. Sin embargo, conforme Nerón fue creciendo, comenzó a desembarazarse de la benigna influencia de Séneca, de tal forma que, al mismo tiempo que el ejercicio del poder iba desgastando al filósofo, comenzaba a perder influencia sobre su pupilo Nerón. Aprovechando la pérdida de influencia y el desgaste de Séneca, en el año 58 Publio Suilio Rufo, un consejero del joven Nerón, llegó a acusarlo, absurdamente según Tácito, de acostarse con Agripine, con lo que dio origen a una campaña de desprestigio en la que el filósofo fue acusado de crímenes tan peregrinos como el de deplorar el tiránico régimen imperial, extravagancia en sus banquetes, hipocresía y adulación en sus escritos. Fue en este momento cuando salió a la luz la carta a Liberto, Polibio, Usure, y, sobre todo, excesiva riqueza. De hecho, la riqueza de Séneca en este periodo alcanzó la categoría de proverbial, cuando el poeta Juvenal habla de los grandes jardines del inmensamente rico Séneca. Es probable que la inmensa riqueza del filósofo propiciara su caída frente a Nerón, el cual no toleraría que un particular pudiera hacerle sombra en ese aspecto. Caída y muerte en el año 59, la antiguamente gran valedora de Séneca, Agripine, fue asesinada por Nerón, lo que marcaría el inicio del fin de Séneca. Aunque posiblemente no estuvieran involucrados, Séneca y Burro tuvieron que llevar a cabo una campaña de lavado de imagen pública del emperador a fin de minimizar el impacto que pudiera tener el crimen. Séneca escribió la famosa carta al Senado en la que justificaba a Nerón y explicaba cómo Agripine había conspirado en contra de su hijo. Este hecho ha sido muy criticado con posterioridad, y ha sido germen frecuente de las acusaciones de hipocresía contra Séneca. Cuando, en el año 62, Burro murió, la situación de Séneca en el poder se volvió insostenible, al haber perdido buena parte de su capital político y de sus apoyos. La campaña de desprestigio, además, le privó de la cercanía del emperador, el cual, rodeado de aduladores y arribistas como Tigelino, Vitelio o Petrounio, pronto comenzaría a hablar de desembarazarse de su viejo tutor. Así, ese mismo año 62 Séneca pidió a Nerón retirarse de la vida pública y ofreció toda su fortuna al emperador. El retiro le fue concedido tácitamente, aunque la fortuna no le fue aceptada hasta años después. De esta manera, Séneca consiguió retirarse de la cada vez más peligrosa corte romana, y comenzó a pasar su tiempo viajando con su segunda esposa, Paulina, por el sur de Italia. Al mismo tiempo, comenzó a redactar una de sus obras más famosas, las Cartas a Lucilio, auténtico ejemplo de ensayo, en las que Séneca ofrece todo tipo de sabios consejos y reflexiones a Lucilio, un amigo íntimo que supuestamente ejercía como procurador romano en Sicilia. Esta obra serviría de ejemplo e inspiración a Michel de Montaigne en la redacción de sus ensayos. Aún así, Séneca no consiguió desembarazarse del todo de la obsesiva perversión de su antiguo pupilo. Según Tácito,
Parece ser que en sus últimos años Séneca sufrió un intento de envenenamiento, frustrado gracias a la sencilla dieta que el filósofo había adoptado, previendo un ataque de este tipo. Sea como fuere, en el año 65 se le acusó de estar implicado en la famosa conjura de Pisón contra Nerón. Aunque no existieran pruebas firmes en su contra, la conjura de Pisón sirvió a Nerón como pretexto para purgar la sociedad romana de muchos patricios y caballeros que consideraba subversivos o peligrosos, y entre ellos se encontraba el propio Séneca. Así pues, Séneca fue, junto con muchos otros, condenado a muerte, víctima de la conjura fracasada. Sobre la muerte de Séneca, el historiador Tácito cuenta que el tribuno Silvano fue encomendado para darle la noticia al filósofo, pero siendo aquel uno de los conjurados, y sintiendo una gran vergüenza por Séneca, le ordenó a otro tribuno que le llevara la notificación del César. De un patricio como Séneca se esperaba no que decidiera esperar a la ejecución, sino que se suicidara tras recibir la condena a muerte. Cuando Séneca recibió la misiva, ponderó con calma la situación y pidió permiso para redactar su testamento, lo cual le fue denegado, pues la ley romana preveía en esos casos que todos los bienes del conjurado